una historia única. Ese es el tema que tenemos para hoy y realmente estudiaremos una historia que es particular en su desarrollo y desenlace. Se presenta de una forma bastante interesante donde un personaje encubierto y pasa desapercibido por dos de los seguidores de Jesús, y este personaje comienza a hacer una entrevista a modo de reflexión. También actúa como un maestro porque les enseña las Sagradas Escrituras y les enseña cómo la profecía se ha cumplido en Jesús. Vamos a ir en este momento entonces a leer el pasaje correspondiente. En esta ocasión, como les decía, el pasaje que vamos a estudiar hoy pausadamente se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Y yo le titulé aquí como Noticia de la Semana. Fue un día que había una noticia que rondaba por todo el pueblo y quizás por toda la ciudad y un poco más allá. Y esto se refiere a lo siguiente. Leo para ustedes el verso 13 en adelante. Dice así: y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Qué bonita esta escena. Me parece algo importante y quiero analizar algunos detalles con ustedes. Dice el verso 13, y aquí que aquel mismo día, ¿cuál mismo día? Tenemos que preguntarnos para poder entender todo el texto. Recordemos que los detalles en el texto son los que nos abren un panorama para poder comprender y tener claro qué es lo que estaba sucediendo. Aquí el autor, Lucas, está dando algunos detalles importantes que tenemos que analizarlos. Entonces, cuando dice aquel mismo día, se refiere por el contexto, es decir, todos aquellos versos que estaban antes y capítulos que estaban antes, se refiere a el día en que Jesús resucita, es decir, aquel domingo. Recordemos que Jesús muere en la cruz el viernes, está en la tumba también el sábado y el domingo muy de mañana resucita de la tumba. Entonces sale de la tumba. Entonces ese mismo día dice que dos de ellos, dos de los discípulos, no necesariamente de los 12 discípulos, recordemos que Jesús tenía muchos seguidores. Hemos hablado en otras ocasiones que la palabra discípulo significa seguidor. Y en algunos de los pasajes vemos cómo él envía a 70 de sus discípulos, sus seguidores. Quiere decir que él tenía muchos seguidores. Obviamente, una misión especial tenía para con los 12 discípulos. Aquí se menciona esos dos discípulos y más adelante se dice el nombre de uno de ellos. Dice que estos discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús, más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Y es que en Jerusalén había pasado la Pascua, la fiesta de la Pascua. Jesús había sido crucificado en esas fiestas de la Pascua como Cordero Pascual también, solamente que ellos no lo sabían, pero la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Bien, y entonces Jerusalén estaba muy concurrida de gente, era en el momento que más se llenaba y ellos ya iban para su casa después de las fiestas de la Pascua, a una aldea llamada Emaús. Y en ese momento dice que en el verso 14 leemos, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Es decir, como aquellos dos caminantes o aquellos dos viajeros que van a pie conversando, pero ¿de qué? De la noticia que en ese momento era trascendental, que era la importante, que era una noticia que impactó
impactó a todo el pueblo. No hablaba ni siquiera de la fiesta de la Pascua, sino más bien de aquel acontecimiento que había ocurrido muy extraño, porque para algunos ese Jesús era el Mesías, pero como un Mesías iba a morir en una cruz. Era la pregunta de ellos. El Mesías, recordemos que la palabra Mesías quiere decir ungido o el Cristo, es decir, aquel libertador, aquel rey, aquella persona que iba a ser el que los iba a liberar del imperio romano. Y dice que, entonces en el versículo 14 dice que conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, como lo dijimos. Y me los imagino ahí conversando, quizás tenían sus dudas en su corazón. ¿Sería este el Cristo o no sería? Ellos habían presenciado muchos milagros posiblemente de aquel extraño Jesús, porque para algunos era un poco extraño, pues conocían a sus padres, el pueblo conocía que era hijo de José y María, de José el carpintero, conocía a sus familiares, sus hermanos y hermanas, se mencionan también los nombres ahí en algunos pasajes, pero había sucedido algo interesante. Y dice aquí el verso 15, y sucedió que mientras conversaban y discutían, y quiero que veamos aquí esta palabra que ellos discutían, es decir, habían diferencia de pareceres. En algún momento posiblemente alguno de ellos decía, yo sé que es el Cristo, y tal vez otro decía, no creo, porque entonces ya Él murió y cómo nos va a libertar. Entonces no sabemos qué discusiones tenían, pero tenían discusiones sobre el tema. Pero dice la palabra aquí, y por eso le puse ese título ahí. Esos títulos que le pongo ahí no están en las Sagradas Escrituras, pero lo pongo como un tipo de referencia de idea central. Entonces yo le puse ahí misterioso forastero, porque realmente se aparece como un forastero misterioso. Dice, pero era Jesús. Entonces aquí el texto nos dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconociera. No sé qué fue lo que pasó en los ojos de aquellos dos de sus discípulos, pues si eran discípulos, si eran seguidores, pues tenían que conocer realmente a Jesús, su físico y cómo él hablaba y cómo él decía. Pero dice que los ojos de ellos se velaron, se taparon, les cayó ahí como una cortina para que no pudiera reconocer a Jesús, y Jesús se pasa como a un tipo de encubierto, un agente encubierto, un periodista encubierto. Entonces dice que el pasaje que Jesús mismo caminaba, pero no le reconocía. ¿Qué hizo Jesús? Indagar encubiertamente a estos discípulos, dice el verso 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Vea la pregunta que hace, una pregunta introductoria, una pregunta en las cuales ellos tenían el deseo de sacar eso de su corazón. Él les pregunta qué son estas cosas que ustedes dicen mientras van andando. Y ellos se detuvieron como una acción así ok, te vamos a explicar, detengámonos de asombro quizás, porque cómo era posible que una persona que venía de Jerusalén, que estuvo en la Pascua, no hubiera escuchado esta noticia. Y vea lo que ellos dicen. Y ellos se detuvieron con semblante triste, es decir, aquella noticia les había impactado en su corazón y estaban bastante afligidos. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, miremos aquí que se menciona el nombre de uno de ellos, Cleofas. Esto hace más vívida la historia. Entonces uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Cada vez Jesús
quiere escudriñar más y más lo que hay en el corazón de ellos. Entonces introduce preguntas agudas, directas, para abrir aquel corazón, porque ellos estaban deseosos, pues iban de camino hablando de esto y ellos tenían toda la noticia, todas las emociones frescas, y él podía escudriñar en este momento qué es lo que ellos pensaban acerca de lo que había acontecido, no tanto para él saber, pues él lo sabe todo, pero para que ellos se dieran cuenta si habían creído o no, para que ellos reflexionaran en su interior. Entonces Jesús dice que les hace unas preguntas bastante interesantes. Primero se hace como el que no sabe qué es lo que ha pasado. Y después estos discípulos lo encaran y le dicen cómo es posible que usted no sepa lo que ha pasado. Jesús aquí les dice, ¿cuáles cosas? Dígamelas. Y ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. En este texto encontramos una información detallada y se puede apreciar la duda que ellos tenían sobre el profeta, sobre Jesús de Nazaret. Ellos sabían que venía de Nazaret, pero también sabían que era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios de todo el pueblo, como lo dice el texto. ¿Por qué poderoso en obras? Porque habían presenciado momentos maravillosos, donde aquel extraño nazareno podía abrir los ojos de los ciegos, hacer que los mudos hablaran y que los sordos escucharan. Porque habían presenciado ante una tumba fría la muerte de su amigo que estaba ahí adentro, a Lázaro, como le había dicho después de varios días de estar muerto: Lázaro, ven fuera. Y este Lázaro, dice, con sus vendajes, sale a las puertas de la tumba y es resucitado por Jesús. Habían presenciado cómo la tempestad callaba ante sus palabras en aquella barca endeble que se batía de un lado hacia otro en el mar de Galilea. Por eso consideraban que este era un profeta poderoso en obras, pero también en palabras delante de Dios. Dice, ¿por qué poderoso en palabras? Porque existían los autorizados intérpretes de la ley, como los escribas, los fariseos, los saduceos, quienes eran la autoridad religiosa, los que decían, los jueces, los que marcaban el paso en cuanto a rituales, en cuanto a interpretación de la ley y en cuanto a disciplina. Y estos hombres, los doctores de la ley, quedaban enmudecidos ante las palabras de Jesús y no podían rebatirle su sabiduría. Por eso dice el texto que era poderoso en palabras, porque discernía hasta lo más profundo del corazón. También nos sigue diciendo el 20. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Porque ellos sabían que los que habían crucificado a Jesús primeramente era el pueblo religioso, aquellos sacerdotes, los que representaban la sabiduría, los que representaban el poder de Dios en la tierra, lo habían entregado a muerte, y los gobernantes ejecutaban esa misión, crucificarlo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, sigue el texto. Ellos tenían una esperanza, mientras Jesús anduvo con esas maravillas, con los poderes que tenía, con el poder de palabra que tenía, sabía que tenía convencimiento y tenían una convicción en sus corazones
sabiendo que era el que iba a libertar a Israel de toda esclavitud en ese momento del Imperio Romano. Sin embargo, aunque ellos tenían dudas, había una incertidumbre, es decir, una pequeña esperanza, un destello de fe en sus corazones, porque dice el texto: pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, desde que le crucificaron, desde que murió. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Vea la referencia con esa palabra, nos asombraron. Los dejaron con la boca abierta, los dejaron tambaleantes. Dice, nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo, dice, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal y como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Nos está hablando aquí de una esperanza, porque aquellas mujeres les habían dicho que habían visto ángeles. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuáles mujeres? Pues las seguidoras de Jesús, las que le servían en algunos momentos, Marta, María, y todas estas mujeres que siempre estuvieron ahí como protagonistas, referentes al servicio de Jesús. Dice que estas fueron muy de mañana a dar las honras fúnebres a Jesús con hierbas aromáticas, pues el viernes no lo habían podido hacer porque ya era las 3 de la tarde y se iba a acabar el día, iba a comenzar el día de reposo que comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, comenzaba el sábado, a esa hora, el día de reposo. Entonces fueron muy de mañana a hacer lo que tenían que haber hecho el viernes, fueron el domingo. El día de reposo no podían hacerlo porque no podían hacer ninguna labor según la tradición judía. Entonces van a terminar aquella tarea y al llegar a la tumba la encontraron abierta y dos hombres, dos ángeles, que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Estas son las palabras que encontramos en el Evangelio. Son palabras de victoria, donde el cielo lo celebra y la tierra se estremece. Dice que entonces ellas fueron en carrera y les anunciaron a aquellos discípulos que estaban encerrados en un aposento. Y les dijeron, encontramos ángeles diciéndonos que Él vive. Y esto es lo que estaban diciendo estos dos hombres a aquel forastero. Siguen diciendo que algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Tenían el testimonio de las mujeres, el testimonio de los ángeles, pero no vieron a Jesús. Tenían que haberlo visto vivo y ellos no tenían la oportunidad de haberlo visto. Sin embargo, estaba a su lado conversándoles, pero sus ojos estaban velados. ¿Cuántas veces Dios está a nuestro lado y le pedimos muchas cosas? Señor, ¿por qué nos has abandonado? Pero nuestros ojos están velados. No podemos ver la presencia de Dios a nuestro lado porque vemos aquella tragedia, vemos cómo se oscureció el día a causa de un evento que nos está estropeando nuestra mente y nuestro corazón. Pero algo nos dice que siempre Dios va a estar ahí. Dios está a nuestro lado siempre. Después de que ellos tuvieron esa plática y expusieron todo lo que ellos tenían en sus mentes, en sus corazones, entonces Jesús les hace una revelación importantísima aquí, interesante, como Él les explica. Ya en algún momento comienza a encararlos y a explicarles las Escrituras. Y dice el verso 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?
Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Qué significa este texto? Hay veces leemos este texto y no entendemos bien lo que se refiere Jesús. Analicémoslo un momento. Dice que él reclama y le dice, oh insensatos, quiere decir tardos, torpes de mente, ignorantes, oh insensatos y tardos de corazón para creer, duros de corazón, aquellas personas que a pesar de que han leído, que han visto señales, que han estudiado las escrituras y aún así no creen realmente lo que dice las escrituras. Y él los confronta y les dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todos los judíos eran muy religiosos, cumplían las fiestas que estaban en las escrituras. En las sinagogas se estudiaba la palabra de Dios que ellos tenían. En ese entonces era el Antiguo Testamento compuesto por el Pentateuco, compuesto por los profetas y los escritos. Entonces, ¿qué era esto? Era lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, todos aquellos profetas mayores y menores que tenemos en la Escritura, y todos ellos hablan de Jesús, pero ellos en algún momento no lo habían entendido quizás. Leían las Escrituras, pero no entendían las Escrituras posiblemente. Entonces dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciese? Esta es una pregunta retórica, es decir, está afirmando, no era necesario, es decir, era necesario que Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria. Es decir, todas las escrituras venían hablando ahí. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, y escribí unas poquitas a forma de ejemplo aquí del Antiguo Testamento, pasajes donde hablan de la misión de Cristo, donde hablan del mismo Señor, y ellos no lo habían entendido. Ellos probablemente y muy seguramente más bien habían estudiado Deuteronomio capítulo 18, 15 y Isaías 53 también habla de Jesús, profetiza, Zacarías 10, 12, Malaquías 3, 1 al 3, los Salmos 22, 13, 24 y el Salmos 110. Y un sinfín de etcéteras, etcéteras, etcéteras. ¿Por qué? Porque toda la palabra del Antiguo Testamento habla y se refiere a la misión de Cristo. Por eso es que no podemos dejar nosotros los creyentes el Antiguo Testamento de un lado. No podemos decir ahora como estamos bajo la gracia, solo estudiemos el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento da testimonio del Nuevo Testamento. Y nos hace una introducción y nos hace una referencia al Nuevo Testamento. Entonces no podemos dejarlo de lado. Y ellos decían, y aquí el verso 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, al Mesías, a él mismo, en todas las escrituras. Es decir, todas las escrituras se hicieron, como lo dijimos anteriormente, para hablar de Cristo, y ellos no lo habían entendido como tal. Después de que les explicó todas estas escrituras, entonces él tiene un comportamiento bastante curioso, y leámoslo aquí en el verso 28. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Es decir, él hizo como que no se iba a quedar en Emaús, sino que iba a una ciudad próxima ahí. ¿Para qué? Para que ellos lo invitaran a quedarse en casa con ellos. Y dice, y ellos le instaron diciéndote, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ha declinado. Entonces,
Aquí Jesús usa esa estrategia, un poco arriesgada sí, pero ellos en algún momento dicen, no, a este señor, a este hombre, a este forastero, tenemos que entrevistarlo más porque nos viene explicando la escritura de una forma reveladora, interesante. Entonces ellos le instaron, dice la palabra, en otras versiones y la palabra más original le dice, lo obligaron a quedarse, le rogaron que se quedase. Entonces no fue una simple petición, sino que casi que lo hicieron entrar a la casa donde ellos iban, donde se hospedaban. Y ellos le dijeron, es que está atardeciendo y ya el día ha declinado. Pues sí, no era costumbre que anduvieran de noche caminando por ahí, sino que se hospedaban cuando caía pues la tarde, la noche. Y entró a quedarse con ellos, dice seguidamente. Y sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? El verso 30 nos dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él, ¿qué pasó con él? Qué bonito como desenlaza esta historia aquí. Qué interesante. Aquí nos dice la palabra, algo sucedió. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan. Y aquí se atrevió a tomar pan, porque él era el invitado. El dueño de la casa era el que tenía que tomar el pan y repartir a los invitados. Y él, de una forma un poco de confianza, toma el pan y lo bendice, como era costumbre, y lo partió y los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No sé cuántas veces Jesús había hecho esto. Posiblemente muchas veces, y lo vemos en los evangelios. Posiblemente estos dos discípulos estuvieron presentes cuando Jesús partía el pan y en algún momento lo bendecía. Había un partir y un bendecir especial de Jesús. Entonces se le abren los ojos. Ellos decían, solo Jesús lo partía de esa forma, solo Jesús daba gracias de esa forma y solo Jesús bendecía de esa forma. Entonces ellos lo reconocen, pero él dice, ¿qué fue lo que pasó con él? Dice aquí el desenlace inesperado. Desapareció de la presencia de ellos. Qué importante, ahí sentado a la mesa, partiendo el pan, bendiciéndolo, repartiéndolo. Dice que desaparece de la presencia de ellos en el momento que ellos lo reconocen. Qué comportamiento tan peculiar de Jesús. Desaparece ahí porque Él tiene otra misión. Y Él quiere medir la fe de ellos. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos se sientan a la mesa ya con el día declinado? Cuando Jesús desaparece de su presencia y son abiertos los ojos de ellos al partir el pan, entonces ellos se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando abría las Escrituras? Es decir, aquellas palabras de Jesús cuando les explicaba las escrituras de camino, cuando les hablaba de los profetas y de Moisés, hacía que su corazón se revolcara ahí adentro, que ardiera, que sus conciencias fueran expuestas y que en algún momento esa fe volviera a sus corazones. Y es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y la escritura, cuando te habla directamente, es un mensaje que Dios te está dando a usted como persona. En su corazón usted siente algo. Siente que arde, siente que eso es para usted, siente que Dios te está hablando y tienes esa gran seguridad. Y es donde la palabra cambia a las personas, porque la palabra no vuelve vacía, dice la misma escritura. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dice que levantándose esa misma hora, y aquí subrayo esto, esa misma hora. ¿Qué horas eran? Dice que le rogaron a Jesús porque ya declinaba, era de noche, ya el día, y ellos habían caminado como 11 kilómetros hasta ahí.
Ya sus pies estaban resecos por la arena, el sol, ellos andaban en sandalias. Y dice aquí que ellos iban a cenar, iban a comer, pero dice que todo lo dejaron ahí, porque cuando Dios toca el corazón, todo se queda. Es primordial atender aquello que sintieron. Y dice, y levantándose a esa misma hora, regresaron a Jerusalén, es decir, se devolvieron. ¿Y qué encontraron? Y hallaron reunidos a los 11 discípulos. Recordemos que Judas se había perdido, entonces habían 11 discípulos. Ellos sabían dónde estaban, dónde encontrarlos allá, quizás encerrados tras aquellas puertas rústicas para que no los vieran, porque temían del pueblo que padeciesen lo mismo que padeció Jesús. Dice, y regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Es decir, habían más personas, más seguidores de Jesús. Y estos decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es decir, ya a Simón Pedro se le había aparecido y ellos les decían a estos dos que habían llegado, es verdad, ha resucitado. Esas eran las buenas nuevas, ese es el Evangelio, ha resucitado. Y ellos, los dos discípulos que venían de Maús, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo les había reconocido en el partir del pan. Es decir, ellos dieron el testimonio, y que esto es lo importante cuando Dios toca nuestro corazón, cuando nos convertimos a Él, cuando encontramos la salvación, debemos de contar nuestra experiencia, debemos de hablar nuestra experiencia, lo que hemos llevado en nuestras vidas. Dice, y cómo le reconocieron al partir el pan. Ellos seguro dijeron, ¿se acuerdan ustedes cuando partía el pan y que él mencionaba estas palabras o lo bendecía de esta forma? Ahí fue donde le reconocimos. Puntos claves de este pasaje. Ahí termina el texto. Bueno, el Evangelio sigue ahí. Yo les recomiendo que sigan leyéndolo. Es un desenlace maravilloso, realmente cautivador. Pero hasta aquí quería dejarles el mensaje y saqué algunos puntos claves. Y los puse aquí como ideas centrales. Estos discípulos conocían las noticias de primera mano. Recordemos que ellos habían visto a Jesús crucificado. Ellos habían escuchado al pueblo, escucharon a aquellas mujeres, aquellas voces. Escucharon todos los testimonios de las personas que fueron a la tumba. Compartieron la noticia y su percepción de las cosas con aquel forastero. Ellos iban de camino y ellos algo les decía, algo está pasando. Fueron enseñados por Jesús en el camino y vieron la profecía cumplida. Pero en un momento les ardía su corazón. Es decir, se puede tener la información, el conocimiento y la experiencia de los hechos, pero estar ciegos ante la realidad. Yo no sé si usted ha conocido al Señor Jesús, si has experimentado, si has escuchado la palabra de Dios. Posiblemente has asistido a una iglesia o perteneces a algún grupo que se reúne a alabar y glorificar al Señor. Has escuchado y expuesto la palabra en algún momento. Has explicado a otros al respecto de Jesús y su amor. Pero es posible que también, a pesar de todo esto, seamos ciegos ante la realidad. Y la realidad es que Jesús vive hoy y para siempre. La realidad es que Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día y es para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Él era el Cordero Pascual, el que nos limpió una vez y para siempre. Entonces, toda culpabilidad se va en el nombre de Jesús, porque eres limpio por la sangre de Cristo. Todas aquellas ataduras tienen que irse. No hay maldición sobre usted, porque Él dice que los expuso públicamente y los exhibió
en la cruz del Calvario. Tu factura fue pagada ahí. Entonces no hay nada que pueda acusarte. No puedes sentirte culpable. Jesús vive en nuestros corazones.